Bien, bienvenidos. Shalom a todos. Qué bueno que nos podamos volver a conectar cada semana. Muy importante que tengamos siempre el alimento espiritual. Deseo a quienes están aquí conectados bendiciones del Eterno. También, por supuesto, a quienes nos ven posteriormente, deseamos bendiciones abundantes en sus vidas. Nos centramos en el séptimo sello de Apocalipsis capítulo 8 y aquí hay un mensaje espiritual muy importante para nosotros hoy. Se describe una escena maravillosa que ocurre en el cielo, algo que ya se había registrado en la escritura y que tiene un mensaje de esperanza, de confort a nuestras almas, de ayuda en el tiempo que necesitamos justo a nuestro Padre. Vamos a leer versículo 1 del capítulo 8. Bienvenidos todos a Apocalipsis desde la perspectiva hebrea. Yo lo voy a ir proyectando en pantalla. Algunos textos no los traigo aquí, pero tenemos la Biblia en las manos. Si usted la tiene allí, le invito, o en el celular. Igual aquí lo vamos a leer. Apocalipsis capítulo 8. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello, recordemos que el librito, el libro, el rollo que está en la mano del Cordero, de acuerdo a la visión que ve Juan, tenía 7 sellos. Este es el último sello. Les recuerdo el contexto. El librito con los sellos es un símbolo de las escrituras de una propiedad. Cuando el pariente más cercano compraba y rescataba o hacía redención de la propiedad, eh, eso implicaba que él se convertía en el dueño y salvaba a la siguiente generación. En este momento, Yeshua termina de abrir el último sello y se convierte a partir de este sello en el soberano de la tierra, cuando abre el séptimo sello. Así que todo lo que ocurre aquí en adelante, incluyendo las 7 trompetas que veremos después de este tema, están relacionadas, ocurren en el séptimo sello y en el contexto de lo que aquí se dice. Así que dice la escritura que cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo, dice Juan, como por media hora, dice él, como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron 7 trompetas. Muy interesante. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro, es decir, un incensario que tiene incienso por dentro. Y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo, junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios, sobre el altar de oro que está delante del trono. Y junto con esas oraciones subió el humo del incienso de la mano del ángel hasta la presencia de Elohim. Una visión extraordinaria la que tenemos en este momento. ¿Qué significa esta visión? El Cordero rompe el séptimo sello, se hace el legítimo dueño de la tierra y sus habitantes, y hay un silencio, dice Juan, como por media hora, algo que implica algo corto. Pero también aquí aparece un ángel con un incensario de oro, con mucho incienso, dice él, para, junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios, que ese humo suba hasta la presencia de Dios. ¿Qué describe el relato del séptimo sello? Muy bien, vamos a remontarnos a la escena de la ofrenda o de la quema del altar de oro. El altar de oro era un mueble que estaba en el santuario, pero que también estaba, por supuesto, en el primero y en el segundo templo. Allí el sacerdote que le tocaba en turno quemaba el incienso 2 veces al día. Debía quemar ese incienso. Así que tenemos algunas referencias. Vamos a ir primero a Éxodo 30. Lo tenemos aquí en pantalla, Éxodo 30, 7 y 8. Aquí está el mandamiento de la Torá de hacer la ofrenda del incienso. Cada mañana, dice el Eterno, cuando Aarón, es decir, cuando el sumo sacerdote prepare las lámparas, quemará incienso aromático en el altar. Es decir, el altar que estaba allí, justo enfrente de la cortina que daba al lugar santísimo, allí se debía ofrecer, se debía quemar el incienso aromático.
dice la escritura, también al anochecer, cuando encienda las lámparas, quemará el incienso como ofrenda continua. Así que parte del sacrificio continuo no era solamente el animal que se sacrificaba en la mañana y en la tarde. También asimismo en el lugar santo, el sacerdote debía quemar incienso en la mañana y en la tarde, un símbolo de la oración que debe hacerse también en la mañana y en la tarde. Este momento, apreciados, en que el sacerdote quemaba el incienso, era un momento muy solemne, y vamos a ver algunas referencias a continuación. Era un momento donde el sacerdote elevaba el incienso y ese incienso se elevaba por encima de la cortina y llegaba hasta el lugar santísimo, símbolo de las oraciones. Sigamos, terminemos de leer el versículo. Quemará el incienso como ofrenda continua ante el Señor por todas las generaciones, un mandamiento perpetuo. Había dos momentos fijos cada día, en la mañana y en la tarde. Muy interesante símbolo de la oración de la mañana y la oración vespertina o de la tarde. Éxodo 30, del 34 al 38, nos habla que el incienso era único, era una preparación exclusiva para el servicio del templo. No debía prepararse por fuera ni para otros usos. Eso dice el mandamiento de la Torá. Era único, era santo y era exclusivo para el culto. ¿Por qué? Porque era un símbolo de la oración agradable. Cuando el sacerdote se acercaba cada mañana para quemar el incienso en el altar de oro, en el lugar santísimo, era un momento muy sublime, un momento muy santo que se hacía. Fíjense la importancia que el Eterno da a la oración matutina y la oración vespertina. Un momento muy santo, un momento muy solemne, hasta tal punto que dice Apocalipsis capítulo 8 que se hizo en el cielo un silencio, como por media hora. Vamos a verlo. El altar de oro estaba frente al velo que separaba el lugar santo del santísimo, eso está en Éxodo 36, y el humo ascendía hacia la presencia divina. Es decir, así como el humo del incienso, un olor eh, agradable, por supuesto, al olfato, se elevaba por encima de la cortina y llegaba hasta el lugar santísimo. Aquí acabamos de leer que por las manos del ángel, versículo 4 del capítulo 8 Apocalipsis, de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso. Así que lo que se hacía cada mañana y cada tarde al quemar el incienso es un símbolo de lo que Juan está viendo aquí. Juan está viendo aquí que un ángel sube de la mano del ángel, sube a la presencia de Dios el humo del incienso. ¿Con qué? Con las oraciones de los santos. Quiero recalcar mucho en esta mañana lo importante que es la oración. La oración es como ese humo del incienso que se elevaba, como vemos en la imagen, desde el altar de oro y llegaba a la presencia de Dios, atravesando la cortina y llegando a la presencia de Dios. Juan lo vio. Juan da testimonio de que nuestras oraciones, las que se elevan del corazón, ¿cierto? De un corazón humillado, de un corazón sincero y humilde, también se elevan como el humo se elevaba en el templo, como Juan lo ve en el santuario celestial. Nuestras oraciones están delante del Señor. Lo que el arca del pacto tenía al frente era el altar de oro y el humo que procedía de ella. Delante del trono de Dios están nuestras oraciones. No hay nada más importante que esté delante del trono del Eterno que nuestras oraciones. Así que no dejes de orar. Las oraciones son escuchadas. Y vamos a ver aquí cómo responde el Eterno frente a las oraciones de su pueblo. Aquí traje algunos textos de la tradición oral contemporáneos del primer siglo, en el Mishnah Tamid 5.6 y el Yomá 3, 4 y 5, nos relata qué ocurría en ese rito diario de la quema del incienso. Un sacerdote era escogido por sorteo
Eso lo vemos, está en Crónicas, por sorteo, como la familia arónica, en el, pues cada vez crecía más a medida que avanzaba las generaciones, pues debía hacerse un sorteo y prácticamente era única vez en la vida que les tocaba ofrecer el incienso, casi prácticamente una vez en la vida, así que era un evento único para el sacerdote de turno poder ofrecer el incienso. Este incienso se colocaba en un incensario de oro, como lo describe Juan también, y se derramaba sobre las brasas tomadas del altar del holocausto. Es decir, el sacerdote tomaba brasas del altar del holocausto fuera del santuario o del templo, llevaba la brasa, las colocaba en el altar del incienso y allí derramaba el incienso en su mano para que el humo del incienso quemado subiera hasta la presencia de Dios. El sacerdote entraba solo al lugar santo, mientras, fíjense en esto, dice la Mishnah, el pueblo permanecía en oración y en silencio afuera. Noten que el séptimo sello inicia diciendo que hubo en el cielo un silencio como por media hora. Apocalipsis capítulo 8 no describe otra cosa que el momento sagrado de la quema del incienso que ocurría como símbolo allá en el santuario y en el templo terrenal. Mientras el sacerdote quemaba el incienso, el pueblo permanecía afuera, por supuesto, en oración y en silencio. Un momento muy sublime. El Talmud, Yerushalami Berajot 4.1, en el apartado 7 se dice, señalaba que cuando se ofrecía el incienso, el pueblo estaba en un momento de oración silenciosa. Este es el momento de la oración silenciosa, la que en hebreo se llama la tefilá. Una oración, como Yeshua describe, cuando tú ores, entra en tu aposento, dijo Yeshua, cierra la puerta y ora en secreto a tu Padre. Y tu Padre que te ve en secreto, perdón, te recompensará en público. La oración silenciosa que se hacía en la mañana y en la tarde, símbolo de lo que Yeshua nos enseñó. Haz tu oración cada mañana y cada tarde al Eterno en silencio y Él te recompensará en público. Es decir, sigo leyendo, el silencio sagrado en el templo estaba directamente vinculado al momento en que se ofrecía el incienso. Es decir, en el templo había un momento de silencio, uno en la mañana y uno en la tarde. Y era precisamente cuando el sacerdote entraba al lugar santo a quemar el incienso aromático. Allí el templo quedaba en silencio. Por eso Juan ve en Apocalipsis capítulo 8:1 que hubo en el cielo un silencio como por media hora, porque precisamente es una escena del incienso que sube a la presencia de Dios. Tenemos un ejemplo claro, muy conocido por todos nosotros, y es el ministerio del el sacerdote Zacarías. Hablo de Zacarías, el padre de Juan el Inmersor, de Juan el Bautista. Está en Lucas 1, 9 al 10. Fíjense que así como lo describe la Mishnah, también Lucas lo describe, que le tocó en suerte a Zacarías, conforme a la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Le tocó, o sea, era un momento quizás único en su vida que tenía Zacarías. Zacarías tenía algo en su corazón, tenía una petición junto con su esposa Elizabeth, y era tener un hijo. Por supuesto, no podían tenerlo, tenían dificultades, y Zacarías se presentó fielmente. Dice la escritura que cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, nuevamente, como lo dice la Mishnah, toda la multitud del pueblo estaba orando afuera. Vamos a leerlo, allí en Lucas capítulo 1, ese testimonio que tenemos de Lucas de la ofrenda del incienso aromático. Lucas 1, Lucas 1, versículos, ¿lo acompañan ahí en la Biblia? Versículos 9 y 10. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Así que este era el momento donde el sacerdote Zacarías le tocó el privilegio de ofrecer el incienso y la multitud estaba fuera en silencio. Esta era, dice Juan, como una media hora, quizás podría durar
este ritual. Por eso Juan describe que hubo en el cielo como por media hora, el mismo tiempo que quizás duraba en el templo el sacrificio del incienso aromático. Observemos el patrón. El sacerdote entra con el incensario, como lo hace el ángel que ve Juan. Recuerden que los ángeles, dice la escritura, son ministros, son ministros. Es decir, los sacerdotes en el templo terrenal son solamente un símbolo de lo que son los ángeles en el cielo. El pueblo queda en silencio reverente, como por media hora. Las oraciones del pueblo se elevan junto con el humo. En ese momento, así como el sacerdote quemaba el incienso, afuera ocurría lo extraordinario. Las oraciones de los que estaban afuera se elevaban como humo hasta el cielo. Esto es un momento precioso, o sea, el mensaje que trae Apocalipsis capítulo 8 es enorme, la importancia y el valor que el Eterno da a nuestras oraciones. En ese instante, dice la escritura que la oración de este hombre, de este sacerdote Zacarías, fue contestada. El ángel Gabriel se le apareció a Zacarías y le prometió que tendría un hijo, el famoso Juan el Inmersor, Juan el Bautista. El Eterno responde con acción. Zacarías hace el ritual del incienso y el Eterno responde. Ya vamos a ver en Apocalipsis cómo responde el Eterno. Esto se refleja en Apocalipsis 8, 3, 4. El humo del incienso junto con las oraciones del pueblo de Dios. Allí está. El incienso del santuario con las oraciones de los que estaban afuera. Subió de la mano del ángel delante de Dios. Qué importante, apreciados. La oración silenciosa, pero también la oración en comunidad, la oración ferviente en comunidad, sube como un incienso a la presencia de Dios. Ahora, ¿dónde encontramos la referencia de que el incienso es precisamente un símbolo de nuestras oraciones? Tenemos varios paralelos bíblicos. Salmo 141:2 dice, subo mi oración delante de ti como el incienso. Allí está, el salmista nos dice y compara ese incienso que se levanta del altar de oro, el incienso que sube por encima de la cortina, como la oración. Éxodo 30, 34 al 38 nos dice que el incienso era exclusivo para el culto y de olor grato. Es decir, imaginemos, así como el incienso, si usted ha tenido la oportunidad de olerlo, el incienso quemado tiene un olor agradable. Usted de pronto lo coloca en su casa. Este incienso que era preparado y era único, exclusivo para el templo, tiene un olor extraordinario, símbolo de lo que al Eterno le huelen agradables las oraciones. Para el Eterno son agradables las oraciones de su pueblo, así como el olor del incienso. No sé si está captando el mensaje que tenemos para hoy. Lucas 1:10 dice, toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. La interpretación es que las oraciones del pueblo de Dios son presentadas en el altar celestial mediadas por el ángel, o quizás también por el Mesías mismo. Las oraciones del pueblo que se elevan sinceras de un corazón humilde que busca al Eterno son escuchadas por el Eterno. Ahora, ya vimos en el ejemplo de Zacarías que el Eterno respondió, envió a su ángel Gabriel y le dio la buena nueva, tendrás un hijo. ¿Cómo responde el Eterno en Apocalipsis 8 a las oraciones de los santos? Dice la escritura que se hizo un silencio como por media hora en el cielo, lo que ocurría también en el templo terrenal. Y el Eterno responde. Leámoslo. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Un momento solemne antes del juicio. Esa es una interpretación. Dice Habacuc 2:20, Adonai está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Habacuc 2:20 describe muy bien que el momento en que se ofrecía el incienso aromático y dice, Adonai está en su templo, calle delante de él toda la tierra. Sofonías 1:7, calla en la presencia del Señor Adonai, porque el día de Adonai está cercano. Sofonías también lo dice, calla, guarda silencio, así como se hacía en el templo, guarda silencio en la presencia del Señor Adonai,
porque el día de Adonai está cercano. Aquí se refiere, por supuesto, al día de la venida de su Mesías Yeshua. Zacarías 2:13 dice, calle toda carne delante de Adonai, porque él se ha levantado de su santa morada. Quizás el texto más asertivo que Juan, cuando ve la visión, quizás se acordó del rollo de Zacarías. Zacarías 2 describe con más precisión lo que ocurrió aquí en Apocalipsis 8. Calle toda carne delante de Adonai, porque ¿qué? Él se ha levantado de su santa morada, él se ha levantado de su trono. Ahora, ya hemos visto anteriormente que el Eterno no tiene cuerpo, no es corporal como nosotros. La Escritura y Pablo nos describe que Él es una luz infinita y Yeshua es como el resplandor, es el resplandor de su gloria, es el rayo que viene de esa luz infinita que puede morar con los hombres. Por supuesto que el Eterno no tiene un cuerpo, pero aquí Zacarías implica o nos quiere decir que el Eterno toma acción. Fíjense la escena. El pueblo está elevando sus oraciones como un incienso aromático y el Eterno responde, dice Zacarías 2:13, se levanta de su santa morada. Se me vienen a la cabeza varios textos. De hecho, creo que alguno de estos lo tenemos aquí. Cuando el pueblo, aclamado de corazón, cuando el pueblo clama al Eterno con todo su corazón, el Eterno escucha la oración y se levanta de su trono. Miren estas otras referencias. Isaías 26:21. Miren, el Señor sale de su morada. Ahora, ¿qué hace el Eterno en estas referencias cuando se dice que el Eterno se levanta del trono o sale de su morada? Dice, uno, para castigar a los habitantes de la tierra por sus pecados. La tierra pondrá al descubierto la sangre derramada, no encubrirá más a sus muertos. Isaías nos describe que cuando el Eterno se levanta de su trono, de su santa morada, lo hace para juzgar, para ejecutar juicio. Es decir, Juan está viendo aquí que el Eterno se levantó de su morada en respuesta a las oraciones de sus santos. Uno, para ejecutar juicios. Lo veremos, por supuesto, más adelante. Miqueas 1:3. Miren, el Señor sale de su morada para castigar, perdón, sale de su morada, desciende y avanza sobre las alturas de la tierra. Es decir, el Eterno se levanta para descender, para intervenir en la tierra. Salmo 68:1. Levántese Elohim, sean dispersados sus enemigos, huyan de su presencia los que lo odian. La acción de levantarse implica guerra, por un lado, contra sus enemigos, pero también esperanza para su pueblo, victoria sobre los enemigos. Isaías 33:10 dice, ahora me levantaré, dice Adonai, ahora me pondré en pie, ahora me ensalzaré. Implica un momento decisivo de acción. En todos estos casos, el levantarse de Adonai, de Yud Hei Bab Hei, no es un gesto pasivo. La escritura revela que cuando el Eterno se levanta de su trono, como es aquí en Apocalipsis capítulo 8, no es un gesto pasivo, sino el anuncio de un juicio, pero también de salvación. Cuando el Eterno se levanta de su trono en respuesta a las oraciones, como el incienso, lo hace con dos objetivos: ejecutar juicio, pero también ejecutar salvación. Y eso lo veremos en el relato de las trompetas. Para el pueblo de Dios es salvación. Y Jairito nos ha explicado muy bien en sus videos acerca de las trompetas. Para el pueblo de Dios es salvación, pero también es juicio para quienes no son su pueblo. Como ocurrió en Egipto, el Eterno se levantó, escuchó las plegarias de su pueblo, trajo salvación a su pueblo y golpes o plagas para sus enemigos. Por eso el silencio en Apocalipsis 8:1 refleja ese instante solemne en que toda la corte celestial aguarda mientras el Eterno se dispone a actuar. Usted está viendo la grandeza de lo que describe Apocalipsis 8. Las oraciones de los santos suben hasta el trono. Hay silencio, como se hacía en el templo, hay silencio en el cielo como por media hora, lo que duraba el ritual del incienso aromático.
Y ese es el momento en que el Eterno se levanta de su trono. Apocalipsis 8:1 es la transición entre los sellos y las trompetas. Esa es la transición en que Yeshua se hace dueño de la tierra, desata el último sello. Y es el momento en que Yud-Hei Bab-Hei se levanta de su trono para actuar. Y lo veremos a través de las trompetas, cómo actúa el Eterno para salvación y también cómo actúa para traer juicio sobre la tierra. Aquí lo vemos en el texto de Apocalipsis 8, eh, dice el Eterno que el ángel llena el incensario con fuego del altar y lo arroja a la tierra. Versículo 5 del capítulo 8. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. La respuesta divina a las oraciones de los santos perseguidos. Apocalipsis 6:10, en ocasión del quinto sello, vimos que las almas que están debajo del altar claman al Eterno diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas nuestra sangre? La sangre de todos los mártires, de todo el pueblo de Dios derramada violentamente desde Abel, dice el Eterno, clama a mí desde la tierra. Pero también el pueblo del Eterno, cuando clama a él con fervor, el Eterno responde. Fíjense lo que ocurrió en Éxodo 2:23 al 25. Israel en Egipto, dice, mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos. ¿Y qué hacían? La escena del incienso aromático. Clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos, dice la escritura, desesperados, llegaron a oídos del Señor. El humo del incienso de esa oración del pueblo que estaba esclavo en Egipto subió a la presencia de Dios y el Eterno se levantó de su trono y actuó. Descendió a Egipto con poder, con golpes o con plagas, hirió a Egipto y rescató a su pueblo. Aquí el Eterno se prepara para hacer lo mismo. Cuando se desata el séptimo sello, el Eterno se levanta de su morada y está listo para rescatar a su pueblo y para traer juicios sobre la tierra. Dice la escritura, Éxodo 2:23 al 25, el Eterno, al oír las quejas del pueblo, se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Y fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. ¿Qué ocurrió primero? La oración. Qué importante es la oración. La oración puede transformar el planeta entero. El Eterno se levanta de su morada cuando escucha las oraciones de su pueblo. Ahora, ese fuego que relata el Juan, que viene del altar, ese fuego viene de la presencia de Dios mismo. De hecho, encontramos dos referencias en que el altar que ardía allá en el patio, en el atrio del templo o del santuario, provenía del fuego celestial. Tanto Levítico 9:24 como Segunda de Crónicas 7:1 nos habla de que el fuego del altar no era extraño, no era un fuego humano, era un fuego que provenía de Dios. Y ese fuego debía mantenerse siempre vivo, el fuego. Así que el fuego del altar no era un fuego terrenal, era un fuego celestial. Veámoslo. Levítico capítulo 9, acompáñenme en sus Biblias. Levítico capítulo 9, versículo 24. Aquí ya lo tenemos, 9:24. Y salió fuego delante de Adonai y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Esta ocasión es la inauguración, es la dedicación del santuario terrenal que inauguró o que inició Moshe. Pero también tenemos en Segunda de Crónicas 7:1 el templo de Salomón. En Segunda de Crónicas 7:1 el Eterno también respondió de la misma manera. Dice, estaba en Primera de Crónicas, ya voy a Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1. Dice,
Cuando Salomón acabó de orar, nuevamente, el incienso, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto, las víctimas y la gloria de Adonai llenó la casa. Fíjense en esta escena que acabamos de leer. Salomón inaugura su gran templo y hace una oración ferviente. Esa oración es preciosa, la oración de Segunda de Crónicas 6. El incienso llega hasta la presencia de Dios a través de la oración. Y el Eterno se levantó de su morada y respondió. ¿Con qué? Con fuego. Dice la Escritura que descendió fuego del cielo y consumió todo el holocausto. En ocasión también de Elías, seguramente está pensando en ese ejemplo, Elías en el monte Carmelo también descendió fuego del cielo. Ahora, aquí hay algo muy importante que tenemos que ver. Este fuego del Eterno tiene dos características. El fuego puede purificar, pero también puede juzgar. Es muy importante que lo tengamos presente. El Eterno dice que Él es fuego consumidor y el fuego del Eterno, cuando nos acercamos a Él con corazón sincero, nos purifica. Isaías capítulo 6 nos recuerda en esa visión que ve Isaías del trono de Dios, terrible, una visión espectacular. Dice que Isaías clamó, ay de mí, que soy un hombre muerto y vivo en un pueblo de labios inmundos, mis labios también están inmundos. ¿Qué vio Isaías? Él vio que un ángel tomó una brasa del altar del cielo y vino y la colocó en sus labios. La pregunta es, ¿ese fuego quemó, destruyó a Isaías, lo quemó? Realmente no, lo purificó. Y aquí está la diferencia. Jairito también nos ha explicado mucho de esto en sus videos de las trompetas. Este fuego que viene del Eterno viene a purificar. Isaías 6, sus labios quedaron puros, dijo el ángel. Ahora ha sido puro. Pero también el fuego del Eterno puede juzgar, puede consumir. Levíticos 10:2 nos refleja el triste episodio de Nadab y Abiú, hijos de Moshe, que se acercaron con fuego extraño delante de la presencia del Eterno, un fuego que el Eterno no había pedido. Dice la escritura que del lugar santísimo salió un fuego, o sea, un fuego del Eterno, y los destruyó, los consumió. Ellos murieron en ese episodio. Fíjense la diferencia de lo que ocurre cuando nos acercamos con corazón sincero. El Eterno utiliza su fuego para purificarnos, para purificar nuestras vidas. De hecho, su espíritu se refleja también en símbolos como el fuego. Pero también el Eterno, a través de su fuego, puede destruir la tierra, destruir a quien no se acerca con corazón sincero. Es muy importante que tengamos eso en nuestra cabeza al momento de ver las 7 trompetas y poderlas entender claramente. Ahora, también Apocalipsis 8.1, ya para finalizar, 8.5, perdón, nos dice que el ángel que toma el incensario en sus manos, coloca fuego y lo arroja a la tierra. Hay unos símbolos que aparecen allí. Aparecen truenos, voces y relámpagos. Esta escena ya se había visto en la tierra anteriormente y es precisamente en el Sinaí. En Éxodo 19, 16 al 19, eh, se nos muestra que cuando el Eterno descendió en la montaña, vamos a leerlo, Éxodo 19, del versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron ¿qué? Truenos, relámpagos y una espesa nube sobre el monte. De hecho, dice que había un sonido de bocina, un shofar, y por eso aquí Juan ve a los 7 ángeles dispuestos a tocar sus trompetas, un sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moshe sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Una escena tremenda. La presencia de Dios. Dios se levantó de su trono y descendió en el Sinaí. Su espíritu estaba allí. Y por eso ese monte Sinaí se tambaleaba, humeaba como un horno, pareciera que fuera a desaparecer por la terrible presencia de Dios, terrible presencia del Eterno. Maravilloso Señor. Dice el versículo 18, todo el monte Sinaí humeaba, porque Adonai había descendido sobre él ¿en qué? En fuego. Así que esta imagen del ángel enviando
el incensario con fuego es la imagen que ya había visto Israel en el monte Sinaí. Vieron la presencia, el espíritu de Adonai descender sobre esa montaña que se tambaleaba y por eso Juan dice que vio un terremoto, vio truenos y vio relámpagos, lo mismo que vio Israel cuando presenció y escuchó de parte del Eterno las 10 palabras, la base de la Torá. Así que esta es una escena típica de la manifestación de Dios. Lo que está ocurriendo en Apocalipsis 8 y ese fuego que se derrama en la tierra y sus efectos, truenos, voces y un terremoto, no es otra cosa que el descenso del Ruach, del Espíritu Santo sobre la tierra. Para algunos, purificación, para otros, destrucción. Muy importante que lo tengamos en nuestra cabeza. En Pentecostés, Hechos 2 también nos describe que hubo un viento recio que azotó el lugar alto donde estaban reunidos los apóstoles y todos los demás allí. Y descendió fuego también, la misma escena. Descendieron lenguas de fuego en sus cabezas que les permitieron hablar en otros idiomas para predicar. Quiere decir que esta escena señala que el cielo responde al clamor de los justos con un mover poderoso en la tierra. Esta escena que acabamos de ver en Apocalipsis 8 no es otra escena que el momento en que el sacerdote encendía el altar con incienso aromático, símbolo de nuestras oraciones, cuando el pueblo de Dios ha clamado con sinceridad, ¿cierto? Con necesidad real del Eterno, el Eterno se ha levantado de su trono y ha descendido en fuego sobre la tierra. Ya lo ha hecho en otras ocasiones. En el tiempo del séptimo sello sucederá. Esto es lo que algunos llaman también la lluvia tardía. El Eterno se levanta de su trono, escuchando las oraciones de sus santos y desciende sobre ellos, desciende con su espíritu. Por supuesto, su presencia es terrible, su presencia es temible. A algunos para traer purificación y a otros destrucción. ¿En qué grupo quieres estar? La escena termina de Apocalipsis 8, donde Juan ve que hay 7 ángeles. El versículo 2, vi 7 ángeles que estaban en pie, dice él, ante Dios. 7 ángeles ante Dios, dice él, y tenían 7 trompetas. Ahora, la palabra griega para trompetas es salpix. Esta es usada en la Septuaginta, es decir, en la Biblia hebrea traducida al griego, se utiliza tanto para shofar, o sea, para cuerno de carnero, como para las trompetas de plata. Recordemos que Israel tenía el cuerno de carnero, que tenía diferentes usos, ya los vamos a ver a continuación, pero también tenía las famosas 2 trompetas de plata que el Eterno le pidió a Moshe que hiciera, que labrara en plata, que de hecho tenemos un tema sobre las trompetas de plata y que son símbolos de los 2 testigos. Eh, Así que esta palabra salpix se usa para ambos tipos de trompetas, tanto para el shofar, para el cuerno de carnero, como para las trompetas de plata. Estuvimos revisando en qué momentos se tocaban tanto el shofar como las trompetas y encontramos 7 momentos. Muy interesante que haya 7 ángeles a punto de tocar 7 trompetas y la Torá tiene mandamiento de que estas trompetas y este shofar se debían tocar en 7 momentos específicos. Así que muy probablemente cada una de las trompetas está reflejada en estos llamados o en estos anuncios que hacían tanto las trompetas como el shofar. Veamos cada uno de ellos. El shofar se empleaba uno para convocar al pueblo. De hecho, en Éxodo 19:16 se muestra que cuando el Eterno se presenta en la montaña del Sinaí, se escuchó el sonido del shofar. También en Yom Teruah, en el día de trompetas, dice Levítico 23:24, que debía anunciarse con shofar. Ese día es el día del shofar, que suena el shofar, el día del clamor. También el shofar se tocaba como señal de guerra o de victoria. En Josué 6:4 al 20 se tocó el shofar, dice la escritura, para tomar la ciudad de Jericó. También el momento en que se coronan los reyes. Primera de Reyes 1:34 nos dice que se toca el shofar
en momento de coronación del rey. Por otra parte, las trompetas de plata tienen tres usos. Uno, para reunir al pueblo y a los príncipes. En Números 10, 2 al 3, describe que debía tocarse las trompetas de plata para reunir al pueblo y a los príncipes. También para dar una señal de partida de los campamentos, cuando los campamentos debían partir hacia otra jornada, porque la nube que cubría el propiciatorio se movía, las trompetas de plata indicaban la partida de los campamentos, pero también en los sacrificios y en las fiestas solemnes se tocaban las trompetas de plata como anuncio de que había llegado la hora del sacrificio o el día de la fiesta solemne. Aquí las 7 trompetas marcan juicios cósmicos. Desde la raíz hebrea recuerdan convocar, advertir y declarar guerra espiritual. ¿Qué nos quiere decir Eterno? El Eterno se levanta de su trono, envía fuego a la tierra, envía su ruach, su espíritu a la tierra, y a continuación aparecen 7 trompetas, que las veremos en la clase siguiente. Estas 7 trompetas anuncian, por supuesto, juicios cósmicos. Viene el juicio, el Eterno se levantó de su trono, como dicen los profetas del Tanakh, para hacer juicio, para venir a la tierra. Pero también las trompetas al pueblo de Dios, al pueblo que sabe escuchar, que reconoce el sonido de la trompeta, como dice la escritura, es una advertencia y es una declaración de la guerra espiritual que viene, de estar preparados, de estar listos y de recibir su espíritu para la hora que viene sobre el mundo. Este tema de Apocalipsis 8 es un tema muy especial, es un tema muy especial que nos recuerda la importancia que tienen para el Eterno nuestras oraciones y todo lo que el Eterno hace como respuesta a nuestras oraciones. Vamos a orar. Padre, gracias. A veces no valoramos lo que implica la oración ferviente que se eleva desde la tierra, Señor. Te alabamos, Señor, porque eres maravilloso, porque las oraciones están delante de ti continuamente, porque escuchas, Señor, nuestra oración. Sin lugar a dudas, a veces pareciera que se demora la respuesta, como lo encontramos en la misma escritura. A veces la respuesta es negativa, pero Señor, siempre escuchas nuestras oraciones y siempre respondes de la manera en que necesitamos. Padre, presentamos nuestras peticiones, presentamos, Señor, nuestras necesidades, nuestra oración, nuestro clamor por nuestras familias, por las necesidades que tenemos espirituales, quizás materiales también, Señor, familiares, pero la mayor necesidad que tenemos, Señor, es de tu espíritu. Pedimos, Señor, tu espíritu sobre nuestras vidas. Levántate, Adonai, que sean dispersados tus enemigos. Anhelamos, Señor, que venga tu espíritu sobre nosotros. Padre, perdona, Señor, nuestras flaquezas, nuestras debilidades. Ponemos nuestras vidas delante de ti, sabiendo que tú actúas frente a la oración ferviente. Gracias, Señor, por la promesa que nos das a través de Apocalipsis 8, de que escuchas siempre nuestras oraciones. Colocamos nuestras vidas de los que estamos aquí, los que escuchan posteriormente este tema. Actúa, Señor, de acuerdo a tu voluntad en cada necesidad, Señor. No sabemos la necesidad que tiene cada persona, pero sabemos que tú contestas, tú conoces cada corazón, Señor. Responde en este momento de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a la necesidad, Señor, a lo que tú deseas en cada corazón. Lo pedimos, Señor, por los méritos de Yeshua. Amén y amén. Bendiciones para cada uno de ustedes.